Los gobiernos pueden encontrar formas increíblemente creativas de quemar su dinero. Desde aeropuertos vacíos hasta robots dobladores de toallas, a la burocracia le encantan los proyectos absurdos. En este episodio contamos 39 de los peores. Visitaremos aeropuertos fantasmas, estadios sin aficionados y carreteras desiertas. Seguiremos el dinero que construyó túneles que no llevan a ninguna parte y pasos subterráneos para tortugas. Algunas historias son divertidas, otras son frustrantes y otras parecen increíbles. Al final, es posible que nunca vuelvas a leer un titular presupuestario de la misma manera. Reconocerás escándalos famosos, pero también desastres más silenciosos enterrados bajo el papeleo. Así que abróchense los cinturones, porque la burocracia está a punto de darnos un paseo. El puente a ninguna parte de Alaska se tragó cientos de millones en financiación. Alaska terminó con una carretera solitaria y una vergüenza nacional. Se suponía que el infame proyecto del puente de la isla Gravina uniría Ketchikan. A principios de la década de 2000, el Congreso discretamente incluyó una partida presupuestaria masiva. Los lugareños imaginaron un gran paso sobre la ruta del ferry del pasaje interior de Alaska. Luego los periodistas nacionales se dieron cuenta de que allí apenas vivían unos miles de personas. Los comediantes nocturnos convirtieron el puente que no llevaba a ninguna parte en un desperdicio de taquigrafía. Bajo presión, los funcionarios federales eliminaron la asignación específica pero dejaron el dinero de Alaska. Los líderes estatales aún construyeron una costosa carretera de acceso que conduce a una costa vacía. Los conductores hoy llegan a un callejón sin salida, mirando el agua y haciendo preguntas. El asiento de inodoro de $640 del Pentágono se convirtió en el símbolo del desperdicio. Antes de los memes, el costoso asiento del inodoro del Pentágono se convirtió en el chiste del presupuesto estadounidense. En la década de 1980, los auditores descubrieron precios extraños en hardware básico. Aún así, ese único asiento de inodoro sigue siendo un símbolo cada vez que alguien habla de gastos innecesarios. El martillo de $435 y la cafetera de $7,600 indignaron a los organismos de control del Pentágono. El escándalo del asiento del inodoro no quedó solo en las hojas de cálculo del Pentágono. Los investigadores pronto encontraron un simple martillo facturado por cientos de dólares. Incluso una cafetera de cocina en un avión tenía un precio exorbitante. Estas no eran herramientas con incrustaciones de joyas. Eran equipos comunes para mantenimiento militar. Los funcionarios culparon a la contabilidad de repuestos, los pedidos al por mayor y los complicados sistemas de inventario. Para los contribuyentes comunes, esas explicaciones sonaban a ensalada de palabras que escondía un sinsentido. Los gráficos de televisión mostraban martillos y cafeteras cada vez que se hablaba de presupuestos de defensa. Los senadores llevaron a los funcionarios de adquisiciones a las audiencias y exigieron que alguien dijera «nunca más». Aún así, cada nueva auditoría parece redescubrir algún dispositivo nuevo y demasiado caro. El camarón en una cinta de correr se convirtió en la mascota de las subvenciones derrochadoras. De todas las imágenes de investigación extrañas, nada superó a los camarones en las cintas de correr. A principios de la década de 2010, los críticos destacaron la configuración de un experimento de biología marina. Los investigadores estudiaron cómo las enfermedades y el bajo oxígeno afectaban el movimiento del camarón. Para lograrlo, construyeron pequeños molinos de agua alimentados por bombas de acuario. Una sola fotografía que mostraba un camarón trotando escapó instantáneamente del contexto científico. Los presentadores de televisión se burlaron de ello como prueba de que las subvenciones se habían vuelto locas. Los políticos preguntaron por qué los contribuyentes supuestamente financiaban programas de acondicionamiento físico para camarones. Los científicos siguieron explicando que gastaron muy poco en el artefacto en sí. Para entonces, el meme ya era imparable y aparecía en titulares y audiencias. El Congreso financió un remoto museo de teteras que pocos turistas visitaron. Algunos museos empiezan con grandes colecciones. Este empezó con artículos específicos. En la zona rural de Carolina del Norte, algunos inversores propusieron un nuevo y brillante museo de teteras. Prometieron turismo, empleo y visitantes atraídos por la cerámica a lo largo de la carretera.
El Congreso invirtió silenciosamente millones en un proyecto de ley para ayudar a construirlo. Los críticos se preguntaban quién conduciría ahora solo para ver teteras. Los periódicos publicaron fotografías de teteras ornamentadas junto a gráficos que mostraban déficits en aumento. Bajo la presión pública, el apoyo federal se evaporó y los planes siguieron reduciéndose. Los organizadores locales tuvieron dificultades para mantener el impulso una vez que la atención nacional se volvió dura. Hoy en día la historia sobrevive principalmente como un chiste sobre porcelana y cerdo. Se gastaron millones en un túnel para tortugas para que los reptiles pudieran cruzar con seguridad. A primera vista, salvar a las tortugas del tráfico parece bastante razonable. A lo largo de una carretera de Florida, biólogos rastrearon a miles de personas aplastadas al cruzar entre humedales. Propusieron un túnel subterráneo con vallas que guiaran a los reptiles hacia un lugar seguro. Los funcionarios de transporte finalmente aprobaron un sistema elaborado que costó varios millones de dólares. Los equipos de construcción instalaron alcantarillas, muros de hormigón y rampas de escape especiales entre los carriles. Cuando los periodistas llegaron más tarde, vieron sobre todo pasajes vacíos y tortugas desconcertadas. Los críticos argumentaron que señales de advertencia más baratas podrían haber ofrecido una protección similar en general. Los partidarios replicaron que los datos a largo plazo acabarían demostrando la inversión. Mientras tanto, el túnel se unió a todos los monólogos nocturnos sobre proyectos gubernamentales extravagantes. El aeropuerto fantasma de Ciudad Real, España, fue inaugurado, vaciado y luego subastado. Son pocos los aeropuertos que se convierten en historias de fantasmas mientras aún lucen brillantes y nuevos. En el centro de España, los promotores construyeron el aeropuerto de Ciudad Real durante los años de auge. Contaba con una larga pista, una terminal moderna y sueños de vuelos internacionales. Luego llegó la crisis financiera y las aerolíneas simplemente nunca llegaron. Los pasajeros se volvieron tan escasos que los lugareños lo compararon con escenarios de películas. Los equipos de mantenimiento mantuvieron las luces encendidas para casi nadie que usaba el edificio. Con el tiempo, la deuda se acumuló y las autoridades decidieron cerrar las instalaciones. En un giro surrealista, todo el aeropuerto fue subastado. Las imágenes de postores recorriendo terminales vacías capturaron perfectamente el estallido de la burbuja inmobiliaria en España. El aeropuerto de Castellón se encuentra prácticamente sin vuelos, a pesar de su nueva y brillante terminal. España logró repetir el truco del aeropuerto fantasma en la provincia de Castellón. Los dirigentes regionales inauguraron con bombos y platillos el aeropuerto de Castellón Costa Azahar. Lo promocionaron como puerta de entrada para los turistas que acuden en masa a las playas del Mediterráneo. Las estatuas de políticos locales se erguían orgullosas afuera, mientras la pista permanecía en silencio. Durante años, ningún vuelo comercial regular utilizó estas instalaciones. Los contribuyentes pagaron el mantenimiento, el personal y la seguridad que custodiaban salas mayoritariamente vacías. La torre de control vigilaba campos, caminos de acceso y casi ningún avión. Solo después de fuertes críticas, las aerolíneas de bajo coste finalmente probaron rutas limitadas. Para entonces, Castellón se había convertido en un símbolo internacional de la construcción descontrolada. El aeropuerto de Berlín-Brandeburgo sufrió retrasos durante años debido a las alarmas contra incendios y el cableado. La reputación de Alemania en materia de puntualidad encontró su equivalente en el aeropuerto de Berlín-Brandeburgo. El proyecto debía consolidar todos los aeropuertos de Berlín en un único centro moderno. En cambio, las fechas de apertura se fueron retrasando a medida que los inspectores descubrían problemas técnicos en todas partes. El problema más notorio fue el de un sistema de seguridad contra incendios que simplemente falló. Los cables estaban mal etiquetados, los conductos de humo estaban mal diseñados y las alarmas estaban cableadas en bucles confusos. Los recorridos mostraron cables colgando y techos remendados encima de pisos que por lo demás estaban relucientes. Los políticos que antes posaban alegremente en las ceremonias de inicio de obras ahora esquivaban los micrófonos de los periodistas. Los costos ascendieron a miles de millones mientras los aviones continuaron utilizando los antiguos aeropuertos de la ciudad.
Cuando Brandenburg finalmente abrió sus puertas, años después, las bromas ya habían llegado para siempre. La gran deuda del Estadio Olímpico de Montreal dejó a los contribuyentes con décadas de deuda. Montreal siguió pagando por sus Juegos Olímpicos mucho después de que las medallas desaparecieran. La enorme torre y el tejado del Estadio Olímpico se convirtieron en símbolos de una ambición desenfrenada. Los retrasos en la construcción, las disputas laborales y los cambios de diseño dispararon los costos antes de la apertura. Después de los Juegos, los funcionarios se enfrentaron a un edificio que necesitaba reparaciones constantes. De vez en cuando, se caían trozos del tejado problemático, lo que obligaba a cerrar edificios y hacer reparaciones costosas. Los lugareños lo apodaron la Gran Deuda, un juego de palabras sobre pagos interminables. Año tras año, Quebec pagó el servicio de la deuda vinculada a la construcción de los Juegos Olímpicos. Solo décadas después, los funcionarios finalmente anunciaron que la deuda principal había sido cancelada. Para entonces ya habían comenzado nuevos debates sobre reparar o demoler todo. Los Juegos Olímpicos de Invierno de Sochi se convirtieron en los más caros de la historia. Sochi demostró que organizar deportes de invierno en un centro turístico subtropical no es barato. Rusia invirtió enormes sumas de dinero para convertir una ciudad costera en un centro de eventos. Cerca del Mar Negro se levantaron nuevos estadios, junto a paseos cuidadosamente diseñados. Más hacia el interior, los trabajadores excavaron pistas de esquí y carreteras en las montañas del Cáucaso. Surgieron historias sobre dormitorios de trabajadores, construcciones apresuradas y contratos adjudicados a amigos. Los analistas estimaron el gasto total en decenas de miles de millones, eclipsando los juegos anteriores. Los ambientalistas se quejaron de humedales rellenados, ríos desviados y hábitats arrasados para construir lugares de eventos. Después de la ceremonia de clausura, algunos espacios tuvieron un uso mucho menor del prometido. Sin embargo, el precio quedó grabado en todas las futuras conversaciones sobre candidaturas olímpicas. Las sedes olímpicas de Atenas se están derrumbando, monumentos al gasto excesivo anterior a la crisis. Si quieres una metáfora visual de la deuda, visita la Atenas postolímpica. Antes de la crisis financiera de Grecia, Atenas gastó grandes sumas en construir estadios y complejos deportivos. Organizaron competiciones de gimnasia, kayak, béisbol y otros eventos durante los Juegos de 2004. Posteriormente, muchos locales tuvieron dificultades para encontrar inquilinos regulares o presupuestos de mantenimiento consistentes. Fotografías posteriores mostraron gradas vacías, maleza atravesando el concreto y barandillas oxidadas. Los lugareños argumentaron que el dinero invertido en las piscinas vacías podría haber ayudado a los hospitales. Los funcionarios replicaron que algunas instalaciones fueron reutilizadas, pero otras claramente quedaron olvidadas. Los medios internacionales utilizaron esas imágenes desoladoras al analizar la posterior era de austeridad de Grecia. Para muchos espectadores, los recintos en ruinas simbolizaban promesas hechas con presupuestos inestables. Los estadios del Mundial de Brasil albergan multitudes reducidas en estadios de $1.000 millones. El amor de Brasil por el fútbol no garantizó asientos llenos en cada nuevo estadio. Antes del Mundial de 2014, Brasil construyó o modernizó varios estadios. Manaus y Brasilia recibieron grandes estadios a pesar de carecer de clubes locales fuertes. Durante el torneo, la multitud aplaudió los partidos internacionales bajo techos completamente nuevos. Posteriormente, los partidos tradicionales atraían, en el mejor de los casos, solo a unos pocos miles de espectadores. Las facturas de mantenimiento, los costos de seguridad y la dotación de personal devoraron rápidamente los presupuestos locales. Circularon imágenes de gradas casi vacías, rodeando campos de juego de un verde impecable y marcadores. Los ciudadanos se preguntaron por qué las clínicas de salud y las escuelas no habían recibido una inversión similar. La frase «Estadio del Elefante Blanco» se convirtió en parte de las conversaciones políticas cotidianas allí. Los estadios del Mundial de Sudáfrica luchan por encontrar cualquier propósito posterior al torneo. Sudáfrica contó una historia similar después de organizar su propia Copa del Mundo. En 2010 se construyeron estadios gigantescos en ciudades como Ciudad del Cabo y Durban.
Ofrecieron partidos inolvidables, ruido de bubucelas y momentos televisivos verdaderamente globales. Tras el pitido final, encontrar usos cotidianos para cada estadio resultó difícil. Algunos estadios eran demasiado grandes y costosos para los patrones de asistencia de los clubes locales. Los equipos de mantenimiento todavía tenían que cortar el césped, hacer funcionar las luces y reparar los asientos. Los funcionarios municipales experimentaron con conciertos, conferencias y ocasionalmente eventos internacionales. Los críticos señalaron que las ventas de entradas a menudo apenas reducían los costos operativos corrientes. Para muchos ciudadanos, los asientos vacíos les recordaron las promesas previas al torneo. Las ciudades fantasmas de China muestran un sinfín de torres, centros comerciales y autopistas vacías. Imagínate caminar por una ciudad nueva donde casi no vive nadie. Esa es la imagen que mucha gente vio en los informes sobre las ciudades fantasmas de China. Durante el rápido crecimiento, los gobiernos locales incentivaron enormes proyectos inmobiliarios en el interior. Los promotores construyeron torres de apartamentos, centros comerciales y amplios bulevares anticipándose a la demanda. Las cámaras luego capturaron calles silenciosas, escaparates vacíos y unidades sin vender por todas partes. Los funcionarios insistieron en que los residentes se mudarían gradualmente a medida que las economías a su alrededor crecieran. Los críticos temían que la deuda local y la construcción especulativa hubieran ido demasiado lejos. Algunos distritos finalmente se llenaron, otros todavía muestran filas de ventanas sin luz. De cualquier manera, la frase «ciudad fantasma» quedó como etiqueta de advertencia global. El ferrocarril de alta velocidad de California prometió trenes bala, generó demandas y suciedad. El proyecto ferroviario de alta velocidad de California comenzó con elegantes representaciones y grandes sueños. A los votantes se les prometieron trenes rápidos que unirían Los Ángeles y San Francisco. Con el tiempo, los costos aumentaron mientras se desataban las batallas políticas por las rutas. Los planificadores finalmente se centraron en construir un segmento inicial a través del Valle Central de California. Los equipos de construcción movieron tierra, levantaron viaductos y dejaron tramos de pilares. Mientras tanto, las demandas cuestionaron las adquisiciones de tierras, las revisiones ambientales y las condiciones de las subvenciones federales. Los helicópteros de noticias filmaron puentes costosos sobre campos donde aún no hay vías instaladas. Los partidarios argumentan que los beneficios a largo plazo justifican retrasos y titulares frustrantes. Por ahora, sin embargo, muchos californianos ven sobre todo papeleo, suciedad y preguntas. El proyecto del túnel Big Dig de Boston devoró presupuestos con retrasos interminables. La gran excavación de Boston literalmente enterró una autopista y, figurativamente, enterró presupuestos. El proyecto desvió la carretera interestatal 93 hacia túneles debajo de las concurridas calles del centro de Boston. Las estimaciones iniciales parecían elevadas, pero bastante manejables para una tarea tan grande. A medida que avanzaban los trabajos, surgieron problemas con el suelo, cambios de diseño e intercambios complejos. Los costos se dispararon a decenas de miles de millones a lo largo de varios periodos de tiempo prolongados. Los titulares informaron sobre filtraciones, fallas en el techo y accidentes trágicos durante la larga construcción. Las investigaciones examinaron el control de calidad, la elección de contratistas y la supervisión en varias agencias. Cuando finalmente se abrieron los túneles, el tráfico mejoró los tiempos de viaje para muchos. Aún así, el término Big Dig ahora también se usa como abreviatura para referirse a los dolores de cabeza que generan los megaproyectos. El megaprograma informático del NHS de Gran Bretaña quemó miles de millones antes de ser cancelado. Gran Bretaña intentó modernizar los registros sanitarios con un enorme proyecto informático nacional. El Servicio Nacional de Salud firmó contratos para construir sistemas digitales compartidos para pacientes. Su objetivo era conectar hospitales, clínicas y consultorios médicos de toda Inglaterra de forma segura. Durante varios años, los plazos se fueron demorando mientras el software luchaba por satisfacer las necesidades locales. Algunos hospitales recibieron sistemas parciales, otros esperaron porque los proveedores no entregaron los productos en repetidas ocasiones. Los críticos argumentaron que el programa estaba demasiado centralizado para un servicio tan complicado.
Los informes de auditoría finalmente contabilizaron costos de miles de millones de libras antes del cierre. Los funcionarios desmantelaron la iniciativa y dejaron que los fideicomisos locales se dedicaran a proyectos tecnológicos más pequeños. La reforma fallida todavía aparece en estudios de casos sobre sistemas de gobierno ambiciosos. Las montañas de mantequilla y los lagos de vino europeos pagaron a los agricultores para que produjeran en exceso. Europa una vez almacenó el exceso de alimentos en lo que los periodistas llamaron montañas y lagos. Bajo las primeras normas de la política agrícola común, los gobiernos garantizaban determinados precios agrícolas. Cuando la producción aumentó, los funcionarios compraron excedentes de mantequilla, granos y vino para almacenar. Los almacenes contenían bloques de mantequilla congelada, mientras que tanques gigantes almacenaban vino de mesa sin vender. Las imágenes de montones de mantequilla anónimos y depósitos de color óxido alarmaron a muchos contribuyentes. Los políticos tuvieron dificultades para explicar por qué el sistema premiaba la cantidad por encima de la demanda real. Las reformas redujeron gradualmente los precios garantizados e introdujeron límites para frenar la sobreproducción. Algunos bienes excedentes se vendieron posteriormente a bajo precio en el extranjero o se donaron como ayuda. Pero las frases montaña de mantequilla y lago de vino todavía rondan los debates políticos. El puerto de Hambantota, en Sri Lanka, rara vez recibe barcos a pesar de los enormes préstamos recibidos. Se suponía que el puerto de aguas profundas de Hambantota transformaría el sur de Sri Lanka. Con el respaldo de grandes préstamos extranjeros, los funcionarios construyeron allí modernos muelles y rompeolas. El sitio estaba ubicado cerca de rutas de navegación muy transitadas, pero carecía de una industria importante cercana. Después de su apertura, solo un número modesto de barcos de carga atracaban regularmente. Con frecuencia los ingresos no alcanzaban para cubrir los altos costos de los reembolsos de los préstamos para la construcción. A medida que las deudas aumentaban, Sri Lanka finalmente aceptó un contrato de arrendamiento a largo plazo. Una empresa extranjera tomó el control de la mayoría de las operaciones a cambio de alivio. Los críticos señalaron a Hambantota cuando advirtieron sobre la infraestructura construida con grandes préstamos. Los partidarios aún esperan que las zonas industriales circundantes finalmente traigan barcos y carga. El aeropuerto Matala de Sri Lanka se hizo famoso por ser la terminal más vacía del mundo. No muy lejos de Hambantota, otro megaproyecto de Sri Lanka afrontaba dificultades aún más visibles. El aeropuerto internacional Matala Rajapaksa se inauguró con una larga pista y una terminal moderna. Su propósito era atraer turistas y mercancías de toda la región. En cambio, las aerolíneas en gran medida se mantuvieron alejadas, dejando solo un puñado de vuelos programados. Los periodistas que lo visitaron filmaron pasillos llenos de ruido y mostradores de facturación casi vacíos. Incluso había vida silvestre cerca, lo que dio lugar a historias sobre elefantes que cruzaban caminos de acceso sin uso. Los costos operativos continuaron mientras que el número de pasajeros se mantuvo minúsculo año tras año. Los críticos lo calificaron como el aeropuerto internacional más vacío del mundo y cuestionaron las hipótesis de planificación. Con el tiempo, los funcionarios buscaron usos alternativos, incluidas actividades de almacenamiento y capacitación. Japón vertió hormigón y construyó puentes que no llevaban a ninguna parte a través de valles tranquilos. Durante la larga recesión de Japón, el gasto en obras públicas intentó mantener las economías en movimiento. En las regiones rurales aparecieron carreteras, túneles y puentes en zonas escasamente pobladas. Algunos proyectos se detuvieron a mitad de camino, dejando tramos aislados que terminaban abruptamente sobre los lechos de los ríos. Los fotógrafos documentaron altos pilares de hormigón que se alzaban sobre bosques sin ninguna carretera adjunta. Los contratistas locales acogieron con agrado los empleos, mientras que los residentes más jóvenes se mudaron cada vez más a las ciudades. Los críticos argumentaron que el gasto concreto apuntalaba la política más que a las comunidades mismas. Los partidarios afirmaron que una mejor infraestructura podría eventualmente atraer a las empresas de nuevo a los valles rurales. Décadas después, algunos puentes solitarios aún permanecen en pie como monumentos al estímulo fiscal. Los turistas a veces se detienen, toman fotografías y se preguntan qué camino se planeó alguna vez.
Un puente ajardinado para Londres consumió millones sin verter hormigón real. Londres casi tuvo un exuberante puente peatonal sobre el Támesis, pero nunca lo hizo. La propuesta del puente jardín prometía árboles, flores y peatones paseando por encima del tráfico. El respaldo de celebridades y un diseñador de alto perfil ayudaron a vender la visión romántica. Se comprometieron fondos públicos junto con donaciones privadas para avanzar con el trabajo inicial. Los ingenieros iniciaron estudios, los artistas produjeron representaciones y los consultores redactaron extensos informes. Mientras tanto, aumentaron las preguntas sobre las adquisiciones, la transparencia y si Londres realmente las necesitaba. Al final, la alcaldía decidió desconectar el proyecto antes de que comenzara la construcción. A estas alturas, ya se habían invertido millones únicamente en trabajos de planificación. Los londinenses se quedaron con planos cancelados y un puente imaginario muy caro. La línea del metro de la Segunda Avenida de Nueva York se convirtió en sinónimo de excesos de presupuesto. Los neoyorquinos bromearon diciendo que el metro de la Segunda Avenida era un mito desde hacía décadas. Los planes para aliviar la congestión del lado este de Manhattan se remontan a muchas décadas. Las crisis de financiación, las guerras y los problemas financieros de las ciudades frenaron repetidamente los intentos anteriores. La construcción finalmente se reanudó en el siglo XXI en una fase a escala. La construcción de túneles bajo edificios activos requería mucho cuidado, tiempo y costosas soluciones de ingeniería. Los costos por milla terminaron entre los más altos de cualquier proyecto de metro. Los residentes soportaron años de ruido, polvo y tiendas cerradas a lo largo de la avenida. Cuando finalmente se inauguró la primera fase, los pasajeros elogiaron las estaciones limpias y modernas. Aún así, el metro de la Segunda Avenida ahora también sirve como sinónimo de retrasos aparentemente interminables. Los contribuyentes compraron un robot que necesita minutos para doblar una toalla. Se suponía que los robots ahorrarían tiempo. Esta dobladora de ropa hizo lo contrario. Un proyecto de investigación demostró una máquina que dobla cuidadosamente toallas sobre una mesa. Las cámaras grabaron sus brazos identificando lentamente las esquinas utilizando sensores de profundidad y cámaras. Según se informa, cada toalla tardó varios minutos en lavarse, incluso en condiciones interiores ideales. Los críticos bromearon diciendo que el dinero de los contribuyentes ahora financiaba robots más lentos que adolescentes distraídos. Los investigadores respondieron que el lavado de ropa era simplemente un problema difícil para los algoritmos de manipulación. Señalaron que la misma tecnología podría posteriormente guiar máquinas más útiles. Sin embargo, el vídeo se difundió como un símbolo perfecto del torpe gasto en innovación. En el imaginario público, el robot de toallas todavía se pliega y se pliega eternamente. Los investigadores sometieron a ratones a experimentos con alcohol que los críticos calificaron de inútiles. Los estudios realizados en animales pueden parecer extraños. Las pruebas de alcohol en ratones realmente lo demostraron. A lo largo de los años, las universidades han realizado experimentos administrando dosis controladas de alcohol a roedores. Los investigadores midieron los cambios en el comportamiento, la química cerebral y los efectos a largo plazo sobre la salud. Los resúmenes de subvenciones utilizaban un lenguaje complejo que rara vez daba buenos resultados en televisión. Los críticos destacaron descripciones breves, insinuando que los científicos simplemente emborracharon a los ratones por diversión. Se preguntaron si los resultados realmente cambiarían el tratamiento o la política sobre la adicción. Los investigadores respondieron que los modelos animales ayudan a probar hipótesis antes de los ensayos clínicos en humanos. Aún así, los titulares sobre ratones borrachos encajan perfectamente en cualquier recopilación de gastos derrochadores. Para muchos espectadores, el matiz desapareció detrás de los chistes sobre pequeñas barras de roedores. Subvenciones federales pagadas para estudiar aves borrachas y codornices amantes de la cocaína. Las telenovelas tienen drama. Algunas descripciones de subvenciones sonaban aún más salvajes. Los críticos alguna vez se aferraron a estudios en los que se les dio cocaína a codornices y alcohol a pájaros. Los científicos estaban explorando cómo las sustancias afectaban el comportamiento, el apareamiento y las decisiones bajo estrés.
Esas explicaciones desaparecieron rápidamente cuando unas cuantas frases llegaron a los presentadores de programas de radio. Los que llamaban bromeaban sobre fiestas financiadas con los pagos de impuestos de las familias trabajadoras. Los legisladores celebraron audiencias agitando hojas impresas que mencionaban la cocaína y la codorniz juntas. Los investigadores describieron con paciencia las vías de la adicción, los circuitos neuronales y la necesidad de modelos. Una vez más, se perdió el matiz y los proyectos sobrevivieron principalmente como chistes nocturnos. En la memoria pública nadie recuerda los datos, solo los titulares jocosos. Miles de millones de dólares en equipos de protección contra la pandemia fueron descartados por considerarlos inutilizables. Durante la fiebre pandémica, los gobiernos compraron montañas de mascarillas, batas y guantes. Los funcionarios se enfrentaron a una escasez urgente y se apresuraron a comprar equipos de protección a los proveedores. Algunos envíos llegaron tarde, después de que la demanda disminuyó o los estándares ya habían cambiado. Otros resultaron defectuosos, mal etiquetados o no aptos para entornos médicos de primera línea. Almacenes llenos de cajas que los funcionarios luego clasificaron como vencidas o inutilizables. Las auditorías contabilizaron enormes sumas de inventario canceladas en todas las agencias. Los críticos argumentaron que una mejor coordinación podría haber reducido las compras de pánico y la duplicación. Los defensores dijeron que los caóticos mercados globales dejaban poco tiempo para una planificación perfecta. De cualquier manera, montañas de equipos sin usar se convirtieron en monumentos silenciosos a las adquisiciones de emergencia. Trabajadores fantasmas cobraban salarios del gobierno sin existir en el papel. A veces la contratación más derrochadora es la de una persona que no está presente. En todo el mundo, las auditorías descubren periódicamente a los llamados trabajadores fantasmas en las nóminas. Los nombres aparecen en los registros de salarios, pero nadie se presenta en los escritorios. Los supervisores pueden ser cómplices, recibir sobornos o simplemente ignorar listas obsoletas. En algunos países, familiares de funcionarios cobran discretamente salarios por puestos fantasmas. Los denunciantes y los periodistas de investigación a veces exponen el esquema con ejemplos dramáticos. Los gobiernos responden depurando las listas, exigiendo controles de identidad y actualizando los sistemas de asistencia. Sin embargo, años después, nuevos informes describen nuevos trabajadores fantasmas en los departamentos. Para los contribuyentes es difícil aceptar el pago de salarios a literalmente nadie. Las agencias alquilaron espacios de oficinas que permanecieron completamente vacíos durante años. Imagínese firmar un contrato de arrendamiento largo y luego nunca mudarse. En ocasiones, las auditorías gubernamentales revelan que hay agencias que pagan alquiler por edificios no utilizados o subutilizados. A veces, pisos enteros quedan vacíos porque se cancelaron o redujeron los proyectos planificados. En otros casos, los departamentos se reubican pero se olvidan de rescindir los contratos de arrendamiento antiguos. Los vestíbulos permanecen impecables, las luces zumban y los guardias de seguridad no vigilan a casi nadie. Año tras año, los contribuyentes financian la calefacción, la refrigeración y la limpieza de espacios vacíos. Los gerentes a menudo culpan a la lentitud de la burocracia, las penalizaciones contractuales o los acuerdos de propiedad complicados. Las campañas de reforma prometen un mejor seguimiento de los planes inmobiliarios y de oficinas compartidas. Hasta que esos sistemas funcionen realmente, en algunos pasillos solo se oirán los limpiadores. Proyectos de software gubernamental personalizados descartados luego de que surgieron herramientas listas para usar. A veces, las agencias pasan años codificando sistemas que luego el software comercial reemplaza fácilmente. Los grandes departamentos encargan plataformas a medida para el correo electrónico, la programación o la gestión de documentos. Los contratistas construyen soluciones complejas mientras las tendencias tecnológicas fuera del gobierno avanzan rápidamente. Al completarse el sistema, los servicios basados en la nube a menudo ofrecen características mucho mejores. Las auditorías luego descubren millones gastados en software que nunca se lanza por completo. Los empleados continúan utilizando silenciosamente herramientas comerciales familiares para realizar su trabajo.
Los gerentes de proyectos citan requisitos cambiantes, revisiones de seguridad y prioridades de liderazgo cambiantes. Los reformistas presionan para comprar primero productos adaptables y personalizarlos solo cuando sea necesario. Aún así, cada año siguen apareciendo nuevas y ambiciosas ideas de software en las solicitudes de presupuesto. Coches de policía nuevos permanecieron estacionados en estacionamientos hasta que expiraron sus garantías. En algunas ciudades, los nuevos y relucientes coches patrulla acumulaban polvo en lugar de kilómetros. Los auditores descubrieron filas de vehículos estacionados en patios de almacenamiento detrás de las vallas de la estación. Los departamentos habían ordenado reemplazos, pero demoraron años en ponerlos en servicio. Las razones iban desde disputas presupuestarias hasta retrasos en la instalación de radios y equipos. Mientras tanto, las garantías de los coches inactivos se iban agotando silenciosamente en los estacionamientos. Los contribuyentes esencialmente pagaron por años de cobertura que esos vehículos en realidad nunca usaron. Los periodistas entrevistaron a oficiales que todavía patrullan en modelos más antiguos, de alto kilometraje y que requieren mucho mantenimiento. Los líderes de la ciudad prometieron una mejor gestión de la flota y un seguimiento más cercano de los despliegues. Para los residentes, los cruceros en desuso se convirtieron rápidamente en un símbolo fácil de desperdicio. Torres de viviendas públicas demolidas poco después de costosos proyectos de remodelación. Pocas cosas parecen más derrochadoras que renovar edificios justo antes de demolerlos. En varias ciudades, los bloques de viviendas públicas fueron sometidos a costosas reparaciones y mejoras. Los equipos instalaron nuevas ventanas, ascensores y aislamiento para mejorar la vida diaria de los residentes. No mucho tiempo después, los responsables de las políticas cambiaron sus estrategias hacia unidades más pequeñas y desarrollos mixtos. Los responsables de la toma de decisiones votaron entonces a favor de desmantelar las mismas torres que acababan de modernizar. Los equipos de demolición destrozaron los edificios nuevos mientras las cámaras grababan el derrumbe de los muros de hormigón. Los residentes vieron cómo el trabajo que habían soportado, incluido el ruido y el polvo, se desvanecía en escombros. Los funcionarios argumentaron que el plan a largo plazo ofrecía mejores viviendas y vecindarios más seguros. Aún así, la secuencia de remodelación y posterior destrucción parecía brutal en cualquier balance. Un centro de conferencias local sobreconstruido alberga un puñado de eventos al año. Muchas ciudades sueñan con convertirse en destinos de conferencias. Algunas construyen demasiado para perseguir ese sueño. Un municipio aprueba un enorme salón de convenciones con cristales relucientes y atrios. Los consultores pronostican miles de delegados y hoteles llenos casi todos los meses. Tras la apertura, las reservas se convierten en ferias comerciales y graduaciones ocasionales. Los equipos de mantenimiento todavía limpian amplios vestíbulos y controlan el clima de salas mayoritariamente vacías. Los periódicos locales muestran pequeños grupos empequeñecidos por filas de asientos vacíos. Los funcionarios insisten en que el marketing eventualmente atraerá más conferencias y organizaciones visitantes. Los residentes preguntan en voz baja si hubiera sido más sensato mejorar las escuelas o las carreteras. Hasta que las reservas aumenten, el edificio se erige como un monumento a las proyecciones optimistas. Se inaugura un elegante teatro de ópera municipal y luego lucha por llenar los asientos. Un nuevo teatro de ópera puede coronar las ambiciones de una ciudad o frustrarlas. Algunos municipios construyeron impresionantes teatros con vestíbulos de mármol y una acústica de clase mundial. Los presupuestos de construcción estiraron las finanzas locales, pero los funcionarios esperaban que el prestigio atrajera donantes. Una vez abiertos, los equipos de programación tuvieron dificultades para atraer suficiente público para producciones costosas. Los balcones a veces permanecían medio vacíos durante óperas ambiciosas que requerían grandes orquestas. Los subsidios de los presupuestos municipales mantuvieron los precios de los billetes más bajos que los costos operativos reales. Los críticos se preguntaron si habrían funcionado mejor lugares modestos o asociaciones de giras. Los partidarios argumentaron que el gran arte siempre necesita inversión antes de que las tradiciones echen raíces.
Mientras tanto, el reluciente edificio simbolizaba tanto el orgullo como la presión para los contribuyentes locales. Los parquímetros inteligentes de alta tecnología cuestan una fortuna y luego fallan constantemente. Los parquímetros rara vez se vuelven virales, a menos que se rompan de manera muy costosa. Varias ciudades instalaron medidores inteligentes que aceptan tarjetas, aplicaciones y seguimiento detallado de datos. Los contratos cubrían plataformas de hardware, redes y software que prometían mapas de ocupación en tiempo real. Una vez implementados, algunos sistemas se congelaron, fallaron o rechazaron pagos durante periodos de mucha actividad. Los conductores se encontraron con mensajes de error intermitentes en los lugares donde solían estar las simples ranuras para monedas. Los técnicos corrían entre los barrios, reiniciando dispositivos que se suponía eran inteligentes. Los artículos de los periódicos calcularon los costos de instalación en función de los ingresos impredecibles que generaron. Los funcionarios atribuyeron el problema a errores de software y problemas de los proveedores, al tiempo que prometieron actualizaciones y parches. Sin embargo, para muchos conductores, las máquinas se convirtieron en símbolos de una tecnología urbana demasiado complicada. Se lanzaron aplicaciones móviles financiadas por los contribuyentes, fallaron y desaparecieron rápidamente. Las tiendas de aplicaciones guardan silenciosamente cementerios de aplicaciones gubernamentales que nadie usó realmente. Los departamentos han lanzado herramientas para el turismo, la denuncia de baches o el acceso a información pública. Los contratos de desarrollo pagan el diseño, la codificación y el marketing en torno al lanzamiento. Una vez activas, algunas aplicaciones se bloquean con frecuencia, agotan las baterías o exigen inicios de sesión confusos. Los usuarios dejan calificaciones bajas y luego eliminan silenciosamente el icono de las pantallas de inicio. Al cabo de 1 o 2 años, las actualizaciones se detienen y los enlaces de descarga finalmente desaparecen. Las auditorías a veces descubren tarifas de mantenimiento continuas para servicios que apenas reciben tráfico. Los funcionarios argumentan que estaban experimentando con servicios digitales, incluso si las versiones fracasaron. Para muchos residentes, el episodio parece una estrategia para codificar dinero y convertirlo en basura. Un costoso juego oficial del gobierno para dispositivos móviles que casi nadie ha descargado. Si un juego se lanza pero nadie lo juega, el dinero para su desarrollo desaparece. Algunas agencias financiaron juegos educativos destinados a enseñar historia, seguridad o educación cívica. Los desarrolladores crearon niveles, personajes y cuestionarios coloridos adaptados a grupos de edades específicos. El marketing a menudo se basaba en comunicados de prensa y quizás en un único evento de lanzamiento. Sin una promoción constante, las descargas se mantuvieron pequeñas en comparación con los títulos comerciales populares. Las reseñas de la tienda de aplicaciones, cuando existían, a veces se quejaban de controles torpes. En poco tiempo, las actualizaciones se detuvieron y los servidores se apagaron silenciosamente. Sin embargo, los documentos presupuestarios todavía enumeran el costo de crear el juego olvidado. Para los jugadores que lo probaron, toda la experiencia fue como una tarea. Retiros de capacitación gubernamental de lujo con resorts de golf destacados y aulas vacías. La formación es importante, pero a veces el lugar elegido transmite un mensaje equivocado. Los organismos de control han destacado los retiros oficiales celebrados en complejos turísticos de lujo con campos de golf. Las agencias reservaron paquetes de conferencias que incluían acceso al spa, comidas preparadas y vistas panorámicas. Los registros de asistencia posteriores mostraron que pequeños grupos efectivamente participaron en las sesiones programadas. Aparecieron fotografías de salas de reuniones casi vacías al lado de instalaciones de ocio concurridas. Los funcionarios argumentaron que las ubicaciones permitían un aprendizaje concentrado, lejos de las distracciones cotidianas de la oficina. Los críticos se preguntaron si lugares locales modestos podrían haber albergado las mismas presentaciones de PowerPoint. Después de que estallaran los escándalos, las agencias endurecieron las normas de viaje y redujeron los lujos. Aún así, imágenes de piscinas de complejos turísticos y aulas vacías persisten en la memoria.